Muy buenos días en este día tan especial que es nuevo y hay que darle gracias a Dios que amanecemos, ¿verdad? Así es que en este nuevo día de la nueva evangelización, de la nueva y tercera vía del Espíritu Santo, con su servidor Padre Joaquín del Valle o Reverend John Soria, encontramos hoy la palabra bíblica y litúrgica de Dios de la lectura a los Hebreos, capítulo 13, 1 al 8, y Marcos, capítulo 6, 14 al 29. El tema que une estas dos lecturas es nada más ni nada menos que una fe pública debe ser la nuestra, es decir, listos para dar testimonio de forma pública y no solamente privado o personal, sino que debemos estar preparados para dar testimonio ante el mundo y la sociedad de que Jesucristo es el Redentor, es el Salvador, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, aún al precio de nuestra propia sangre. Precisamente hoy tenemos el color rojo porque nos recuerda a la mártir Santa Águeda, virgen y mártir del siglo III, pero también otro mártir, el primer santo mexicano, San Felipe de Jesús, y también mártir. Así es que pues por eso tenemos el color rojo que nos recuerda el testimonio de estos mártires. El martirio significa testimonio de la verdad. Así es que, ¿qué significa el que nosotros tengamos especial veneración a los mártires? Pues que es el tercer aspecto de la misión evangelizadora de la iglesia. Son 7 en total. Todas estas aspectos de la misión evangelizadora son algo esencial o constitutivo de lo que es la obra de la iglesia, que es obra del Espíritu Santo, que es obra de Jesucristo. Y pues estas siete tareas esenciales o constitutivas, ya se las he mencionado otra vez. Es el querigma, que significa anuncio de la buena nueva y denuncia de la mala nueva también, porque toda buena nueva significa que es buena para muchos, pero mala para algunos, que no les parece que Dios venga a reinar en las conciencias de las personas, porque los quieren tener ignorantes, apocados, allí apagados, ¿verdad? Cuando el mal quiere ganarle al bien. Y por supuesto que cada vez que se proclama la buena nueva del Evangelio de Jesucristo, pues salen los demonios, salen las personas esclavizadas por el mal que se oponen a que Jesús venga a liberarlos, ¿verdad? Así es que por eso toda buena nueva implica una mala nueva también para los que se resisten. Y es la segunda gran tarea de la misión evangelizadora de la iglesia es koinonía. Entonces el primero es querigma, el segundo koinonía, que significa unidad, o la misión reconciliadora de la iglesia, pacifista. Nosotros tenemos la gran misión de congregar. De allí viene la palabra sínodo, del griego, que es sinodal, quiere decir congregacionado, congregado. Así es que la misión reconciliadora de la iglesia, o congregadora, si podríamos decirle, reúne a la asamblea creyente. Es el segundo gran milagro que Jesús vino a traer al mundo. El primero, que venció la muerte con la vida divina. Y segundo, don de la resurrección o pascual, es la unidad de sus propios apóstoles, que ya se iban cada quien por su lado. El tercer gran don y tarea de la misión evangelizadora de la iglesia es precisamente el martirio o martiria, que significa dar testimonio con la propia vida de la verdad. Los que son de la verdad escuchan mi voz, dijo Jesús ante al que fue el gobernador y juez cuando fue condenado a muerte. Los que son de la verdad saben quién soy yo, me siguen. Aquellos que no son de la verdad ni me conocen ni los conozco. Así es que en este tiempo, mis hermanos y hermanas, es tan importante saber qué significa un mártir. Desde que existe la iglesia hasta nuestros días, es aquel dispuesto a dar la sangre, la vida misma, pero jamás renunciar a la verdad. Uno de ellos es Tomás Moro, por ejemplo, aquel canciller de Inglaterra que, siendo muy amigo de Enrique VIII, pero él prefirió ser fiel a Jesucristo que su amistad con el emperador. Y por eso el emperador lo manda a degollar. Después anda tan arrepentido y tan amargado el propio rey Enrique VIII,
que siempre le remordió la conciencia haber matado a su propio amigo en lugar de aceptar el reto que él le hacía de ser fiel a la única iglesia de Cristo, que había dejado en Pedro a su vicario y al sucesor de Pedro, a los pontífices, y la iglesia romana como la única iglesia que el Señor había dejado fundado. Claro, hoy día, después del Vaticano II, creemos que la iglesia de Cristo no es solamente la iglesia cristiana católica romana, pero que en esa iglesia subsiste la iglesia de Cristo, como nos enseña el emérito Papa Benedicto XVI, cuando él era prefecto de la fe, en su documento llamado Jesus Domini, el Señor Jesús, en el que se habla indudablemente de la singularidad de Jesús como el único a través del cual nos viene la salvación y el acceso de regreso a la casa del Padre Celestial. Sin Jesús no hay salvación. Sin Jesucristo, que decía el día de ayer, es el sacramento primordial del Padre, y la iglesia, que es el sacramento universal de salvación. Esa es una visión teológica de Schillebeeckx, uno de los grandes teólogos del Vaticano II, y que también también secretario de uno de los obispos que se participó en el Concilio Vaticano II de 1962 a 1965, Joseph Ratzinger, y que llegó a ser el 16º pontífice llamado Benedicto. Él nos escribía entonces que hay la iglesia de Cristo, que subsiste esencialmente en la iglesia cristiana católica romana, pero que esta no es toda la iglesia es más amplia que la sola institución llamada iglesia cristiana católica romana. Por eso nosotros vamos a escuchar lo que hoy nos dice la palabra de Dios, que nos invita a valorar la hospitalidad como un aspecto propio del cristiano. Si no eres capaz de amar al prójimo y de ser hospitalario, ¿dónde se expresa tu fe? Sino en la manera de cómo tratas a los demás con caridad. Por eso escuchemos lo que nos dice hoy la carta a los Hebreos, ¿verdad? Que nos dice que aun cuando no hemos dado la sangre, ya podemos ser testigos de la verdad, de esa gran verdad que es el amor que Jesucristo vino a predicar entre nosotros. Las lecturas pues son la carta a los Hebreos, capítulo 13, 1 al 8, y Marcos, capítulo 6, 14 al 29. Conserven entre ustedes el amor fraterno y no se olviden de practicar la hospitalidad, ya que por ella algunos han hospedado ángeles sin saberlo. Acuérdense de los que están presos, como si ustedes mismos estuvieran también con ellos en la cárcel. Piensen en los que son maltratados, pues también ustedes tienen un cuerpo que puede sufrir. Que todos tengan gran respeto al matrimonio y lleven una vida conyugal irreprochable, porque a los que cometen fornicación y adulterio, Dios los habrá de juzgar. Que no haya entre ustedes avidez de riquezas, sino que cada quien se contente con lo que tiene. Dios ha dicho: nunca te dejaré ni te abandonaré. Por tanto, nosotros podemos decir con plena confianza: el Señor cuida de mí. ¿Por qué he de tener miedo a los hombres? Acuérdense de sus pastores que les predicaron la palabra de Dios. Consideren cómo terminaron su vida e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Palabra de Dios. Ahora escuchemos en este día, cuarto viernes primero de la cuarta semana, después del cuarto domingo ordinario, lo que nos dice el Evangelio de Marcos, capítulos 6, 14 al 29. Como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías y otros que era un profeta, comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía: es Juan
a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes había mandado apresar a Juan y lo había metido y encarcelado en la cárcel. Herodías se había casado con Herodes. Herodías era esposa de su hermano Filipo. Y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, Herodes quedaba desconcertado, pues le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras. Pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola y se la entregó a la joven, y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra de Dios. Pues con esto les quiero decir que en nosotros, como cristianos católicos romanos, creer en todo lo que implica ser cristiano, aunque no lleguemos al momento de ser mártires, pero sí de vivir una vida digna, bien sea como casados, respeten el matrimonio, bien sea como personas que dan hospitalidad a otras personas, y también como personas que estamos en solidaridad con los que están sufriendo en la cárcel por estar presos. Y también, por supuesto, con todos los que sufren, porque también nuestro cuerpo puede sufrir frío, calor, hambre, cansancio, sed. Entonces, cada vez que nosotros damos la caridad a personas, pues a veces nos preguntamos, los que están en las esquinas de las calles o los freeways para andar pidiendo, pues sí, hay mucha gente que da, pero también hay mucha gente que se aprovecha de la caridad cristiana y abusa. Y por eso ya muchos no fácilmente dan una limosna o una caridad a gente necesitada, porque no sabemos si de veras usan ese dinero, esas cosas para algo bueno, o porque de verdad lo necesiten, o porque no quieran trabajar o no se quieran bañar. A veces uno no sabe distinguir si al hacer la caridad está uno fomentando que esas personas no hagan la lucha de dejar ese estilo de vida. Hay gente que toma el ser un andariego, ser una persona que vive en la calle, pues alguien ya acostumbrado a ese tipo de vida. Pero a nosotros se nos pide que siempre demos la caridad, sin mirar, sin fijar, sin juzgar. De una manera particular, la fe cristiana católica romana es una fe pública, una fe que tiene que ver con los valores del Evangelio, aun cuando esto nos cause problemas. Como sucedió con Juan el Bautista, denunció que el gobernador no debiera haber estado casado con la mujer de su hermano. Hoy día parece que todo eso es algo normal, no te debes meter, vive y deja vivir, dice un dicho en este país de Norteamérica.
y ya deja que los demás vivan como quieran. No así, según la carta a los hebreos, que nos debe decir, preocúpate de que los demás estén en la gracia de Dios. Pero para poder llamar la atención, pues primero ve si tienes los medios o las personas por medio, a través de la amistad, llamar la atención, y no nomás que te expongas, ¿verdad? Sino saber cómo, pero no estar tan tranquilo. Por eso hay papás y mamás que quieren que sus hijos estén casados si ya está viviendo con la novia, porque consideran ellos que es un don de Dios el poder vivir en la gracia santificante de la vida de los sacramentos, estar casados a la iglesia para poderse confesar y poder comulgar. Claro, les decimos a las mamás y a los papás, si los hijos ya se les dijo 1, 2, 3 veces, si no entienden, pues ya ore por ellos, siga diciéndoles cuál es su voluntad y su deseo de una familia cristiana católica, pero que tampoco esto sea excusa para empezar a discriminar a personas que por una o muchas razones no se casan a la iglesia o viven en amaciato. Aquí se nos denuncia eso, el adulterio y la fornicación, como un pecado que no va con la vida del católico, del que cree en la palabra de Dios, como lo dice hoy. Sin embargo, aun cuando sabemos que no debemos vivir en adulterio ni en fornicación, no juzguemos. Dejemos que esas personas hagan lo que gusten, si eso ellos quieren, pero tú mantente firme en tus principios y recuérdales que como bautizados hijos e hijas de Dios, tenemos que vivir nuestra vida como Dios lo manda, como Dios lo pide, tomando en cuenta que los sacramentos, que la palabra de Dios nos hace tener a Jesucristo, la fe de la iglesia, al centro de nuestras relaciones con los demás, y no una opinión entre tantas, sino lo que manda Dios es lo que más nos da la paz, lo que más nos libera, lo que más nos devuelve la dignidad, que les predicaba el día de ayer. Cuántos enfatizan solamente el derecho a la vida, especialmente la vida no nacida, pero yo insisto que es la vida no solo no nacida, sino toda y de todos, pero también el derecho a escoger, a ser libres de hacer lo que uno quiera. Nomás no se te olvide que hay consecuencias. La libertad para el cristiano católico no es hacer lo que quieras, sino querer lo que haces, como te lo pide el Señor. Porque hacer lo que quieras no siempre te da felicidad. En cambio, querer lo que haces te da paz interior y te pone en buena relación con los demás. No se le olvide hacer like en YouTube y les recuerdo que manden sus donaciones. Pronto tendremos un teléfono para que puedan llamarnos ahí. Y aquí los esperamos. Compártalo con sus contactos. Que Dios los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana.